Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en esta preciosa tarde, noche, ya 7 de la noche, 4 minutos, pues estamos contentos siempre por la oportunidad que el Señor nos da de llevarle la palabra, de llevarle el mensaje que Dios tiene para nosotros, de manera que vayamos creciendo en el conocimiento del Señor. Bienvenidos sean todos, amados, les invitamos a que puedan compartir esta transmisión. Queremos que más personas escuchen lo que Dios tiene que decir a través de nosotros. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y soy pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Y como todos los miércoles, vamos a transmitir vamos a compartir el estudio bíblico y en esta ocasión se basa en 1 Corintios capítulo 7 del versículo 25 en adelante, y hemos estado compartiendo, amados hermanos, en este capítulo 7 se ha transformado en una serie sobre el creyente y el matrimonio, ¿verdad? Incluyendo la soltería, incluyendo la viudez, incluyendo las personas que están divorciadas, que vienen divorciadas a la iglesia. Ya vamos a compartir sobre eso, vamos a tratar de recordarles los temas que se han tocado en este estudio, y si no, pues si no ha escuchado los otros estudios, pues puede verlo en nuestro canal de YouTube y puede buscarlos ahí enlistados como el estudio Primera de Corintios. Ahí está. Ese es el canal de nuestra iglesia Tabernáculo Richmond, California, y realmente para nosotros va a ser, como siempre, una bendición, pues el compartir. Ahí en YouTube usted va a encontrar casi 900 entre sermones, discipulados, estudios, donde sé que le van a ser de bendición con la ayuda del Espíritu Santo. Así es que bienvenido y preparémonos, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Siempre su palabra nos habla a nuestro corazón y nosotros haremos bien en estar atentos de lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Y recuerde también, antes del estudio, pues compartimos la lectura del proverbio. Y le invitamos a que usted pueda estar atento. El proverbio ya conoce usted, ya sabe usted que es un libro de consejos de la palabra de Dios, consejos de Dios mismo para nuestra vida, del diario vivir. Así es que le invitamos que también usted pueda estar atento, ya sea que vaya y traiga su Biblia o lo lea en su pantalla, pues vamos a compartirlo. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Salvador por todos sus favores. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte la bondad que tienes con cada uno de nosotros. Nos has bendecido, nos has cuidado, Señor, y aún en momentos difíciles siempre estás con nosotros, Padre. Por eso, por la misma razón, te suplicamos que ahora nos bendigas con la lectura del proverbio, con el estudio bíblico, y que podamos, todos los que estamos ahora reunidos, Señor, podernos descansar en ti, Señor, y todas nuestras preocupaciones, proyectos, ponerlos en tus manos y confiar que todo saldrá bien. Ayúdanos, Dios, bendícenos en esta tarde. Gracias, Dios, bendice a los hermanos que ya están conectados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, así de manera rápida vamos a recordarle nuestros días de transmisión, y estamos al aire, ya sabe usted, los días miércoles en nuestro estudio bíblico. De hecho, todos nuestros servicios pues los compartimos a través de Facebook, ¿verdad? En vivo. Así es que le invitamos que usted siempre pueda estar con nosotros, ya sea presencialmente o verlos a través de este medio. Pues los días miércoles estamos a través de Facebook a las 7 de la noche. Nuestros servicios presenciales son los días viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde. Así es que está usted invitado a podernos acompañar. Repito, viernes a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde. Va a ser para nosotros un gusto y una bendición que usted pueda acompañarnos, y también la dirección de nuestra iglesia la dejamos ahí en su pantalla. Le esperamos, amados, sin temor a acérquese. Si usted está en la zona o está más o menos cerca, pues llegue. Dice, la dirección es 2685, calle número 20, San Pablo, California. El zip code es 94806. Realmente le esperamos si usted puede estar con nosotros. Ok, amados hermanos, vamos a la lectura del proverbio. Dios tiene grandes cosas para cada uno
de nosotros, así es que vamos a compartir. Póngale mucha atención a la lectura. Si tiene algún versículo que usted quisiera que nosotros comentáramos, pues solamente háganlo en los comentarios, mándenos un mensaje y nosotros con gusto, pues si el tiempo nos lo permite, vamos a comentarlo. Así es que vamos a compartir en este momento el libro de los Proverbios. Ahí estamos. Y dice así, el proverbio ahora es 17. Vamos al proverbio 17 y dice así. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelva haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Aleluya. Este es el proverbio de este día, mis queridos hermanos. Realmente es una bendición el libro de los Proverbios. Espero en el Señor que pues hayamos meditado sobre lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Fíjense que el proverbio de este día, y quiero comenzar comentando el último, el versículo 28, y dice de esta manera, póngale atención, aún el necio, oiga, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Amados hermanos, miren, la Biblia atesora tantísimo a una persona que es de labios prudentes, una persona que sabe guardar silencio, una persona que no permite que su falta de control de sus labios
le metan en problemas. Porque yo sé que muchas veces nosotros queremos compartir con nuestras amistades los problemas que nos pasan o las cosas que sabemos, pero siempre, amados hermanos, todas las palabras que usted deja, que usted dice, que usted lanza, son como una flecha, ¿verdad? Usted las lanza y usted ya no puede detener la flecha. Entonces las palabras que nosotros decimos siempre traerán consecuencias para nosotros. Si usted son palabras de bendición, le van a regresar en algún momento con bendición, pero cuando nosotros, por el contrario, venimos y soltamos, no digamos maldiciones, pero sí palabras incorrectas respecto de otra persona, damos opiniones que no es necesario que nosotros los digamos. Usted no está obligado a decir todo lo que piensa, pero sí tiene que pensar todo lo que dice. Allí usted tiene que llenarse de mucha sabiduría, porque todo lo que usted diga, amados, una vez dicho, ya no se puede desdecir, por decirlo así. Ya no puede regresar las palabras. Si ofendió, si dijo cualquier cosa que dijo, amados, ya está suelto. Si habló mal de alguien, ya está suelto, y dependerá de las demás personas que ese alguien del cual usted habló mal no se entere. Así es que, amados hermanos, vamos a ser prudentes, vamos a buscar, pues, controlar nuestros labios, ¿verdad? Otro versículo que a mí me encanta mucho, amados, la verdad es que hay varios versículos que son de mucho, que nos enseñan muchísimo. Dice el versículo 19, el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abra demasiado la puerta, busca su ruina. Oiga esto, por favor. El que ama la disputa, el que le gusta estar peleando, el que le gusta estar discutiendo, también le gusta ofender de alguna manera. Le gusta chocar sus pensamientos, sus razonamientos, quiere chocarlos con otra persona. Y recuerde que muchas veces nuestros pensamientos son ofensivos. Tiene mucho que ver con lo que hablamos del versículo 28, ¿verdad? Pero aquí la disputa habla de dos razonamientos, ¿verdad? Y el que le gusta discutir, ama avergonzar. Ama ofender, según el proverbio. Y cuando nosotros abrimos demasiado la puerta, decimos mucho de lo que pensamos, dice el proverbio que tarde o temprano la ruina va a llegar a nosotros. Entonces el proverbio nos recuerda a ser prudentes. Imagínense en un solo capítulo, 2 versículos que nos llaman a nosotros a ser prudentes, a tener control de las cosas que decimos, aun cuando calla el necio es contado por justo, ¿verdad? Entonces, versículo 10, oiga esto, mire lo que dice el versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Oiga, aquí está haciendo una comparación al entendido y al necio. A los dos pueden reprenderlos. Cuando habla, dice que de la reprensión aprovecha al entendido, es decir, que casi que solo son palabras donde lo están corrigiendo, quizás regaños, lo que usted quiera. Pero el entendido, el que piensa las cosas y reconoce cuando ha fallado, a este le aprovecha la reprensión. Pero al necio pasa de la reprensión, pasa de la corrección verbal, pasa al castigo, hasta probablemente llegar al castigo físico. Dice en otro proverbio que las espaldas están listas, ¿verdad? La vara está lista para las espaldas del necio, porque no va a querer aceptar que ha sido vencido o que ha hecho lo malo, y va a seguir en su necedad. Sobre esto el libro de Proverbios tiene mucho que decir. Dice que cuando el necio está en su necedad, aunque lo majes, dice, aunque lo presiones, así como cuando se meten granos al molino, pone esa comparación, aunque le hagan como le hacen al grano en el molino, dice, aunque lo majes la Biblia le llama pisón, pero es un molino que tritura los granos. Entonces el necio en su necedad, aunque le pase lo que pase, no va a querer dejar su necedad hasta que Dios haga un milagro. Así es que piense bien usted con quién se pone a discutir, o piense bien qué actitud usted ha tomado. Si está en su necedad por orgullo, por lo que usted quiera, vuélvalo a pensar. Pregúntele al Señor.
porque probablemente vamos a estar en una actitud donde vamos a recibir castigo en lugar de bendición. Ahora, un versículo más del libro de Proverbios, el último que vamos a comentar ahora, y es el versículo 1. Mire esto, por favor. Mejor, es decir, que está comparando, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Está haciendo la comparación de la abundancia con la escasez, pero, amados, está comparando el estado emocional de las personas. ¿Cómo se siente usted bien? Imagínese, está en un lugar de mucha provisión, pero siempre hay problemas, siempre hay contiendas, siempre hay disensiones, siempre hay líos, no se puede comer en paz, no puede estar usted tranquilo. Pero en cambio dice, mejor es el bocado seco y en paz. El bocado, pues la comida a veces requiere cierta salsita, ¿verdad? Para que lo haga más suave, más sabroso. Pero dice el proverbio que es mejor comer seco, ¿verdad? Pero en paz. Entonces, amados hermanos, piense bien cómo está su casa, piense bien lo que provoca usted con sus comentarios, con sus actitudes, y piense si usted tiene la razón o no, pida la dirección del Señor, porque el proverbio ahora sí nos ha hablado muchísimo respecto de lo que son nuestra prudencia y de la paz que debe tener a alguien, oiga bien, de la paz que debe tener a alguien sin importar. A veces queremos tener cosas a pesar de que nos traen muchos problemas. Y la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ese es el libro de Proverbios. Nuestra intención, mi querido hermano, es que usted se enamore del libro de Proverbios, de los consejos y de la sabiduría que Dios ha puesto en cada uno de estos proverbios. Son una bendición para nosotros si le permitimos al Espíritu Santo que hable a nuestro corazoncito. Ok, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga a todos los que están conectados, ¿verdad? La hermana Ana Galán, la hermana Gloria Margarita Cortés, la hermana Wendy Orellana, Dios me las bendiga, mi esposa amada, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Le invitamos a que usted pueda compartir esta transmisión que sé que va a ser de bendición con la ayuda del Espíritu Santo. Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir ya al estudio de este día. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjense que hemos estado estudiando, amados, y yo sé que usted nos ha escuchado todos los estudios, y si no, como les dije al principio, pues puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí los tenemos enlistados. Todos los estudios de Corintios los tenemos allí. Búsquelo como en la lista de reproducciones, busque estudio de 1 Corintios y ahí va a estar uno por uno en orden todos los estudios que hemos hecho. Pero de este capítulo 7, Dios nos ha bendecido porque nos ha permitido tener una serie respecto del cristiano y el matrimonio, la posibilidad del matrimonio. Y es bonito, amados hermanos, porque alguien me dirá, pastor, pero yo ya me casé, pastor, yo ya me divorcié, pastor, yo estoy viudo. Pues entonces la Biblia toca estos puntos, amados hermanos. Pastor, pero yo estoy casado con mi esposa felizmente, entonces hay reglas para usted. Entonces le invitamos que no se aparte, sino que por el contrario escúchelas, ponga atención y así usted se las puede explicar a otra persona que realmente las necesite. La Biblia nos manda a dar explicaciones de nuestra fe, ¿verdad? A todo aquel que requiera explicaciones de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y nos manda a hacerlo con mansedumbre. Y la única manera como nosotros vamos a poder compartir con mansedumbre es cuando realmente conocemos el asunto. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos, y vamos a leer un par de versículos para poder entrar en el tema. Vamos a recapitular lo que hemos visto ya y esperamos en el Señor que sea de bendición de cada uno de nosotros. Así es que dice 1 Corintios capítulo 7, versículos del 25 en adelante. Póngale atención a la lectura. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues
esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, fíjense que en este capítulo 7, que realmente trata sobre los conflictos, sobre los problemas que se suscitan, que aparecen en el matrimonio. Y fíjense, solo para tener así una idea de todo lo que hemos hablado los últimos tres estudios, hemos visto, fíjense, todo lo que hemos visto en el capítulo 7, lo primero que vimos es que sería al hombre mejor, le sería al hombre mejor no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, dice la Biblia, mejor cásese. O sea, Pablo dice, el hombre es mejor solo, aunque la palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero Pablo explica que en este tiempo para la iglesia, y así ha sido siempre, Dios le ha dado dones. El estar casado es un don, y el estar soltero también es un don. Pero el estado de matrimonio y el estado de la soltería conforme a Dios, conforme le agrada a nuestro Dios. Entonces, lo siguiente que vimos, los esposos tienen que cumplir el deber conyugal. Aquí no se refiere a la manutención, amados hermanos. Por favor, comprenda esto. Aquí Pablo no está hablando que tienen que mantenerse económicamente, tienen que poner techo. No, está hablando a situaciones de intimidad del matrimonio. Estamos hablando del lecho matrimonial. Tenemos responsabilidades como esposo y como esposa, y Pablo dice que el hombre y la mujer tienen que cumplir su deber conyugal y pueden separarse por un tiempo para estar en oración, pero luego tienen que volver a juntarse. No vaya a ser que Satanás los tiente por su incontinencia, ¿verdad? Entonces, el matrimonio es un lugar de bendición, amados. Si se sabe llevar, si se hace en el orden del Señor, el matrimonio siempre será bendición. Dice la Biblia que el que encuentra esposa encuentra la vida y alcanza la benevolencia del Señor. Entonces, el matrimonio es un estado de desarrollo de toda la familia. Tanto el cónyuge, la esposa como el esposo y los hijos se desarrollan correctamente cuando la relación matrimonial está sana. Entonces dice el tercer punto que vimos, a los solteros. Oiga esto, Pablo habla a los solteros, pero no se refiere a personas que nunca han tenido una relación matrimonial, sino que cuando Pablo aquí habla de solteros, se refiere a personas que han sido divorciadas. Recuerde que la gente llegaba a la iglesia de Corinto y recibía al Señor, y cada uno venía en una situación conyugal diferente. Algunos estaban divorciados, otros estaban solteros, otros eran viudos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, Pablo está tratando de dar respuesta a cada una de estas situaciones, porque la iglesia había mandado una carta a Pablo para que Pablo les contestara. Entonces dice a los solteros, que en este caso serían los que ya tuvieron su experiencia matrimonial, dice, y a los viudos, Pablo dice que no se casen. Pero ¿por qué no se casen? Si tienen el don de continencia. O sea, si vinieron al Señor solteros, divorciados, así quédense. No necesitan volverse a juntar, si tienen el don de continencia. Pero si están con atracciones y jugando a tocarse y a esto y lo otro, dice Pablo que es mejor casarse que estarse quemando. Recuerde, solteros, que aquí en este caso serían los divorciados, y los viudos, ¿verdad? Si desea volver a tener pareja, pues es mejor que lo haga bajo el ministerio del matrimonio, amados hermanos. Pero si tiene el don de continencia, pues no se case, tranquilo. Si usted puede mantenerse, por decirlo así, puro en el Señor, ¿verdad? Si usted puede no meterse en relaciones de fornicación, si usted sabe aguantar, sabe respetarse y respetar a los demás, pues no necesita casarse. Ahora, lo siguiente que vimos, amados, es que los cristianos casados, es decir, las personas que llegan al Señor casados.
El Señor, aquí estoy resumiendo lo que ya vimos desde el versículo 1 al versículo 24, ¿verdad? Los cristianos casados, es decir, los dos son creyentes, no se separan. La orden es que no se separan. Y si se separan, no se pueden volver a casar con otras personas, sino que deben reconciliarse. En otras palabras, aquí no hay tales que el matrimonio está completamente destrozado, no. Tenemos que darle un espacio a nuestro Señor. Ahora, también Pablo habla al matrimonio mixto. ¿Cuál es el matrimonio mixto? Habla a cuando uno de los cónyuges es creyente y el otro no es creyente. Entonces Pablo le dice al cónyuge creyente: si tu esposo o tu esposa consienten que tú seas creyente, no tiene mucho problema con eso, pues no te separes. Porque, y Pablo explica algo bien importante. Fíjense que esto en versículo 14, 15, habla de que el cónyuge cristiano santifica al cónyuge que no es cristiano y santifica a los hijos. Entonces, por eso es que aunque el esposo no quiera llegar a la iglesia todavía, tranquilo, va a llegar su momento en donde esta persona va a llegar. Pero también Pablo explica, y ponga atención a esto, por favor. Un matrimonio, uno es creyente, el otro no. Si el que no es creyente se separa, se va por las razones que sean, no aguanta tu vida en el Señor, no quiere nada que ver con un creyente, dice Pablo que se separen, porque ya no están sujetos al yugo en semejante situación. Eso usted lo puede buscar en su Biblia, versículo 15. ¿Qué quiere decir Pablo? Que cuando el matrimonio es mixto y el cónyuge impío dice: no quiero nada contigo, ya sea porque no soporto que seas creyente, ya sea que porque tengo otro frente por otro lado, y se separa, amados hermanos, queda totalmente libre. Y a Pablo le dice: pues es mejor que te quedes así sin casar, pues no te vuelvas a casar porque quiere evitarte problemas. Entonces habla, amados hermanos, habla que en este caso el creyente que se separó puede volverse a casar. Ahora, el último, amados hermanos, en el estado en que usted fue llamado, oiga bien, Dios quiere que usted así se quede, porque es mejor así. Si usted está casado, así quédese. Si usted está soltero, así quédese. Si está divorciado, así quédese. Si está viudo, así quédese. Mire, nosotros a veces hacemos presión a nuestros hijos y yo veo con tristeza, ¿verdad?, que a veces los papás permiten o empujan a los hijos que tengan novia o a los hijos ya son mayores. Mire, Dios me ha hablado a mí en este estudio que los hijos son mayores y ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? Amados, mire, Dios le da dones a nuestros hijos. El estar casado es un don y estar soltero es un don. Y tanto hace bien el que se casa, pero hace mejor el que no se casa. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el soltero puede dedicarse mejor, puede dedicarle mejor tiempo, con más dedicación, sin compromisos, sino que con buena entrega al Señor, así en su soltería, porque el casado tiene que ocuparse, dice Pablo, de las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? No se refiere a la maldad del mundo, sino que a atender a su cónyuge, a atender a sus hijos, y por eso no puede comprometerse tanto en la obra del Señor, que es a lo que nos han llamado a todos. Entonces, a partir de allí, Pablo comienza a hablarle a un grupo diferente, porque Pablo le ha tocado el punto de los solteros, que en verdad son los divorciados, ha tocado el punto de las viudas, ¿verdad? Las viudas, ya sabe usted, murió su cónyuge. Entonces, Pablo a ambos les dice: mejor quédense así. Pero si no pueden, si no tienen el don de continencia, cásense. Ahora dice el versículo 25, vamos a ir por versículos. Dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Oiga que Pablo aquí el consejo que Pablo va a dar acá, amados hermanos, no es un mandamiento. Oiga esto, no es un mandamiento, sino que es un consejo de alguien que tiene el Espíritu de Dios.
Él mismo dijo en el capítulo 1 o 2, si no me equivoco, que lo único que escudriña la mente de Dios es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos revela a nosotros los secretos de Dios. Y Pablo no solamente era creyente, sino que tenía la calidad de apóstol de Jesucristo. Es decir, que nos puede hablar de parte del Señor Jesucristo, y por eso es que los apóstoles fueron tan importantes que la Biblia dice que la iglesia está fundada en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, y que la piedra principal, el soporte principal, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, ¿verdad? El Señor no me dijo nada respecto de las vírgenes. Aquí las vírgenes son las personas que no han tenido una relación matrimonial anterior, ¿verdad? Lo que se entiende como vírgenes, eso es. Entonces dice Pablo que viene y habla del, ¿cómo se llama? Habla a nombre del Señor, y dice el versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Se da cuenta que acaba de decir en cuanto a las vírgenes, ¿verdad? Pero inmediatamente dice, bueno le sería al hombre. Es decir, que sea virgen, divorciado o viudo, bueno le fuera al hombre quedarse como está. Pero ante los problemas que se vienen en aquellos que no tienen el don de continencia, pastor, ¿y qué es el don de continencia? Amados hermanos, es el control de sí mismo en cuanto a la tentación sexual. A eso se refiere Pablo, ¿verdad? Tenemos control, a que alguien que tiene el don de continencia tiene control de sí mismo. No que no le gusta a alguien, no que no tiene atracción, sino que tiene control completo de eso. Entonces Pablo dice, si tú lo tienes, pues quédate soltero. Lo mejor que te aconsejo es quedarte soltero. Porque sí, hermanos, mire, aunque el matrimonio sea una bendición, siempre trae muchos problemas. Siempre trae líos. Usted puede tener la mejor esposa o el mejor esposo del mundo, pero va a sufrir. No va a desarrollar ciertas cosas que usted quiso, porque va a tener que ceder un poco, ¿verdad? Proyectos que quizás usted ya no va a alcanzar probablemente. ¿Por qué? Porque se unió antes de alcanzarlos. Probablemente si se coordinan bien y se apoyan mutuamente, sí los puede alcanzar, pero va a ser un poquito más difícil. Entonces dice Pablo, sería mejor quedarse como está. Ahora, vea lo que dice el versículo 27, por favor. ¿Está ligado a mujer? Oiga esto, ¿está ligado a mujer? No procures soltarte. O sea, ¿estás casado? Así quédate. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Entonces, Pablo no relaciona, oiga esto, la madurez espiritual con mi estado matrimonial, con mi estado civil. Yo puedo ser espiritualmente libre o espiritualmente maduro, aunque esté soltero o aunque esté casado, aunque sea viudo. Yo puedo ser maduro, no tiene nada que ver al respecto. Es más, el casado tiene presiones adicionales. Entonces Pablo dice, no procures casarte, quédate así como estás, hombre. Y después dice el versículo 28, oiga esto, mas también si te casas, mire qué precioso esto, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. O sea, con todo y eso, si tú tienes control de ti mismo, pero te quieres casar, pues cásate, no pecas, no está mal. No es malo casarse, pero es mejor estar soltero si tienes el don de continencia, porque así le puedes servir mejor al Señor. Recuerdo hace ya bastante tiempo en la iglesia central estaba el dilema si ordenaban diáconos a personas que no estaban casadas. Entonces, y lo meditaban y pensaban, pero al final llegaron a esta conclusión en base de estos textos, que alguien que no esté casado puede ser diácono. Y esto lo tomaban porque el Sanedrín, que era el gobierno de Israel, alguien soltero no podía ser parte de él. Entonces, pero en el Señor, ahora como iglesia, nosotros somos algo diferente. Y Dios nos ha dado dones muy especiales. Entonces,
Dice, y se lo vuelvo a poner para seguir con el versículo siguiente, dice, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y dice Pablo, y yo os la quisiera evitar. O sea, si te casas, aunque te cases con lo mejor, siempre vas a tener aflicción. Versículo 29, por esto digo, hermanos, oiga esto, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O sea, alguien me podrá decir, pastor, pero como yo estoy casado, yo ya estoy libre de servirle al Señor. Eso no, en absoluto no. Para el Señor, amados hermanos, y en vista a que el Señor viene pronto, aunque estés casado, aunque tengas compromisos con tu esposa, aunque tu esposa tenga compromisos contigo y ustedes con los hijos, ustedes tienen que apartar tiempo para servirle al Señor. No te puedes justificar detrás de tu matrimonio a que no le vas a servir al Señor. Se vuelvo a poner el texto, por favor. Dice, pero esto digo, hermanos, creyentes, ¿verdad? Que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O sea, no los está mandando a vivir como solteros, no, sino que a servir. 30. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. O sea, Pablo lo que está diciendo es que no importa cuál sea tu condición, estés feliz o no estés feliz, estés sufriendo o no estés sufriendo, tengas bendición o no tengas bendición, tienes que hacer el tiempo para servirle al Señor. Ese es el deseo de Dios, que tú le sirvas, porque nosotros somos agentes multiplicadores del Evangelio, mejor dicho, de la palabra. Nosotros vamos y predicamos la palabra, hablamos a otros, y al sembrar la palabra en otras personas, el Espíritu Santo obra en ellas y éstas se convierten y vienen al Señor, y Dios va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Pero si tú has decidido tener tu boquita cerrada, no estás sirviéndole al Señor. Amados hermanos, y Dios es nuestro dueño, como vimos en el versículo 24, que hemos sido comprados por precio. Y por eso es que nosotros tenemos que someternos a Dios. Y si usted está casado, pues sea como que no está casado, para el servicio del Señor. Si usted tiene posesiones, no se enamore de sus posesiones y póngalas al servicio del Señor. Si usted tiene familia, en lugar de apartar a la familia, involúcrela en la casa del Señor, porque eso es lo mejor. Mire, a mí me encanta en la iglesia, todos los días de servicio, cuando veo a los niños que vienen adelante de los papás, atrás vienen los papás más despacio, pero los niños que ya son parte de la iglesia salen corriendo a su escuela bíblica porque les encanta, ¿verdad? Y a veces vemos llegar a los papás medio cansados, con sueño, pero los hijos llegan corriendo a la casa de Dios, y eso es precioso, amados. Entonces, usted, si está casado, si está pasando problemas económicos, está pasando problemas de salud, mire, amado, cuando tenga la oportunidad de estar en la casa del Señor, corra hacia la casa del Señor. Pastor, estoy triste, es correcto, por eso es que tiene que venir a la casa del Señor, para que Él le comparta de su gozo. Pastor, es que estoy problemado, es correcto que venga a la casa del Señor, porque usted viene a aquel que puede resolverle cualquier cosa. Pastor, mi hijo está enfermo, pues por eso tiene que venir más a la casa del Señor, a poner delante del Señor a su hijo, para que sea Dios quien lo sane. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios es el mismo, y Dios desea que le sirvas y que lo hagas de todo corazón, y hagas a un lado todo pretexto o toda responsabilidad y lo pongas a Él en el primero de los lugares. Y dice, oiga esto, para aquellos que le encantan las fiestas, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ay, pastor, es que fíjese que a mí me gusta andar viajando. Ay, pastor, a mí una fiesta aquí con los amigos, que no sé qué. Amados, tiene que tener control de eso. Tiene que apartar el tiempo para servirle al Señor. Debe hacerlo.
No es una cuestión opcional. Dios lo compró, Dios lo salvó, Dios lo ha bendecido, Dios tiene un lugar especial en el cielo para usted. Entonces, en gratitud, nosotros le servimos al Señor. Entonces dice que nosotros tenemos que hacer como si no lo disfrutásemos, porque lo que usted está disfrutando, amados hermanos, sea su casa, su carro, sus posesiones, todo esto pasa. Todo esto pasa y de repente he conocido gente que aunque tiene todas las cosas que se pudieran imaginar, pero ellos están pasando una enfermedad terminal o algo que los imposibilita. Decía el pastor general, hoy que tengo para irme a sentar y comprar unas 50 hamburguesas, no me puedo comer ni 2, dice, porque ahora yo ya estoy enfermo. Entonces, amados, todo esto pasa. La vida, amados hermanos, todo pasa, Dios queda. Así Dios queda. Entonces, dice el versículo 32, sigamos. Quisiera pues que estuviese sin congoja. Mire lo que trae. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Mire la ventaja que tiene el soltero. Y ahí está. Y lo chistoso es que los hermanos quieren que el soltero se case, ¿verdad? Yo no sé si quieren que sufra como ellos o es que de verdad quieren verlo con alguien, pero si Dios le ha dado el don de estar soltero, no se meta. Déjelo al muchacho, a la muchacha, servirle al Señor en libertad. Deje de andarle buscando novio o novia a sus hijos. Mire, hermano, si es que veo jovencitos, pero jovencitos ya con novia, tranquilos, hombre, aprendan a vivir su soltería, aprendan a vivir su tiempo, desarróllense, que sus fuerzas sean para ustedes mismos. Va a llegar un momento donde ustedes van a tener su familia. Papás, dejen de presionar, por favor. Mire, Dios me ha hablado a mí primero. Yo dije, yo ya no vuelvo a presionar, ya no vuelvo a decir nada. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios les da el don a los muchachos de quedarse soltero o al divorciado. Dice, no, me tengo que buscar otra. No, hombre, no se tiene que buscar a nada. Para eso está el Señor. Y acostúmbrese a su nueva vida y sírvale al Señor. Y evite cualquier problema que lo va a poner en hacer algo que desagrada al Señor. Entonces, vuelvo a poner el 32, dice. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Oiga esto, de cómo agradar al Señor. Y dice el 33, pero el casado, o sea, a diferencia del soltero, tiene cuidado de las cosas del mundo. No está hablando de cosas malas, de cómo agradar a su mujer. O sea, no te puedes entregar 100% al servicio del Señor. No puedes. Te regañan, nos regañan. Y se lo digo yo como pastor, pues antes pues ya programaba y hacía y después me di cuenta que cuando yo no tomaba en cuenta a mi familia, pues los arrastraba y los dañaba. Entonces ahora no, fíjate que esto y esto y esto. Y me encanta ver que como todos estamos inmiscuidos, pues estamos en un mismo sentir. Pero entonces, amados, haga usted, oiga, por favor, como si no estuviese, o hable con su esposa, hable con su esposo, hable con sus hijos, para que juntos todos se involucren en la obra del Señor. Ahora, vea lo que dice el versículo 34. Dice, hay asimismo diferencia, oiga esto, entre la casada y la doncella, que antes llama virgen a la doncella, vea. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Por supuesto, está hablando de doncella cristiana. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Mano. A veces, como padres, quisiéramos que nuestros hijos ya estén en el camino, dizque nosotros, de la felicidad. Pero haga memoria, ¿es enteramente el camino de la felicidad? O cuando no está preparado uno para casarse, para tener compromisos, para andar de novio, ¿no es cierto que es un camino tortuoso o con congoja? Mire, la otra vez vi a una pareja de muchachitos, pues que tendrían 17, 18 años. Que la muchacha iba caminando y el muchachito vino y la agarró del brazo y la jaló.
óigame, ese muchacho la va a golpear. Ningún novio tiene autoridad para no darle permiso, para agarrarla del brazo, para prohibirle algo. Cuando son novios, amados, son como lo dicen en inglés, boyfriends, son amigos más íntimos, ¿verdad? Entonces, por eso es que si no estás listo para tener una relación así, mejor quédate soltero, te va a ser mucho mejor. Entonces dice que hace la comparación, la casada, la doncella y la casada. La casada se preocupa de las cosas del Señor, cuando la doncella se preocupa de las cosas del Señor cuando la doncella es creyente, y la esposa, la mujer, aunque quiere ocuparse, no puede, porque tiene que dedicarle tiempo al esposo. Si usted ya está casado, pues gloria a Dios, no se preocupe. No se preocupe y siga adelante, ¿verdad? Siga adelante con su familia, pero tiene que hacer tiempo también para servirle al Señor. Versículo 35, oiga esto. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos. Aquí Pablo no está obligando a nada, dice, sino para lo honesto y decente. Y para que sin impedimento, aquí está la idea, el propósito de Pablo, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ese es el punto de Pablo. Acérquese al Señor en libertad. Y si usted tiene problemas por su esposa, por sus hijos, pues enséñelos, involúcrelos, que se enamoren del Señor. Y entonces así vienen todos a servir al Señor. Es bien bonito cuando viene la familia, los hijos a escuela bíblica, el esposo a servir, la esposa a servir, o ambos se sientan a escuchar en el servicio, pero están dispuestos el tiempo para el Señor. Y en todas las actividades de la iglesia van juntos como familia. Eso es una bendición. Entonces, desde el chiquitín hasta el mayor, hasta el papá, todos se sienten parte de la congregación y todos se sienten parte del pueblo de Dios. Entonces, eso es precioso. Entonces, Pablo dice que lo que nos está aconsejando, pero es un consejo no solamente de Pablo, porque Pablo, al ser apóstol y al tener el Espíritu de Dios, es un consejo de Dios para que nosotros vayamos mejor. Y entonces dice el versículo 33, oiga esto. Pero si alguno piensa que es impropio, oiga esto, para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. O sea, estamos hablando, aquí esto que va a decir Pablo lo dice para aquellos que nunca han tenido no se han casado anteriormente. Entonces, en tiempos de Pablo, el papá decidía cuándo la hija se casaba. El papá inclusive decidía con quién se casaba la hija. Hace, no sé, creo que fue para los 70, salió una película que se llamaba El violinista en el tejado. Hace mucho tiempo, si usted no la ha visto esa película, búsquela en todos estos, ¿verdad? Netflix o cualquiera de estos, yo sé que ahí va a estar. Y es la historia de un judío ortodoxo que vivía en Ucrania y que tenía 5 hijas. Era su costumbre, la costumbre de su pueblo, que el papá, cuando ya veía a sus hijas edad para casarse, se iba para donde el casamentero. Y entonces el casamentero, al ver las cualidades de la hija, le buscaba novio para que se comprometieran y se casaran. Entonces eso era la costumbre, ¿verdad? Eso era lo que se hacía siempre. Entonces, el hombre vio, tenía 5 hijas, se puede imaginar, pero 3 ya estaban en edad para casarse. Entonces las llevó donde el casamentero y les consiguió pretendiente, pero lo que no sabía el papá, que las 3 muchachas ya tenían novio. Y entonces era un papá que amaba a sus hijos, pero también amaba la tradición que habían heredado de sus padres. Y entonces, cuando las hijas se acercaron a él, le dijo: papá, ¿por qué nos tenemos que casar con ellos si no los amamos, papá? Y el papá le decía con mucho amor y honestamente, porque esa es la tradición. Y entonces le dice a la niña: ¿pero por qué dice eso la tradición? Y entonces el papá
no tuvo palabras para explicar, porque eso no lo decía el Señor, no lo decía Dios, sino que fueron costumbres, que fueron tradiciones de hombre. Y entonces el papá entró en ese conflicto. Hago que mis hijas se casen con quien ellas quieran. Uno se quería casar con el panadero, otro con el carnicero, otro con no sé quién. Pero no eran las personas de alta alcurnia que el casamentero los había buscado. Y entonces el papá estuvo metido en ese rollo. Por eso es que cuando usted ve el anuncio de la película, está un violinista tocando en el tejado. Mire, no tiene nada que ver con la película, pero la casa donde está, el techo donde está el violinista, es de aquellos techos así, no planos, sino que bien empinados. Y entonces el violinista, para estar tocando, se escapaba a caer hasta que se cayó. Y entonces la moraleja de esto es que ninguna tradición, ninguna costumbre que tenga un fundamento real, que tenga un porqué lógico, consciente, y principalmente si no viene de Dios, esa costumbre o esa tradición está destinada a perderse. Entonces aquí, amados hermanos, el papá está en esa tradición, que él podía decidir cuándo la hija se casaba y cuándo no. Entonces Pablo, respetando esa tradición, le dice: si tu hija que es doncella, es decir, que es virgen, crees que ya está mayor y tiene que casarse, y por supuesto, y quiere casarse y tiene con quién casarse, pues que se case, no hay problema, no peca, no peca. Entonces, pero ¿cómo traigo eso para este tiempo? Mire, es más común de lo que usted se puede imaginar. Uno de papá, como les dije hace un momento, quisiera que los hijos caminaran en el sendero normal, ¿verdad? Pero Dios tiene preparado para nuestros hijos caminos, y el hecho que no siga nuestro propio camino, que no se case a los años que yo me casé, que no se mete en líos como yo me metí, no quiere decir que él está lejos, que está fuera del amor de Dios o que no está obedeciendo al Señor. Si Dios le ha dado a los muchachos el don de continencia, el don de estar solteros, déjelos tranquilos, déjelos así tranquilos. Pero si se quieren casar y su pareja es creyente y tienen cómo sostenerla, pues que se casen. No apoye tampoco el matrimonio de sus hijos menores de edad si no están metidos en líos. No presione a sus hijos. Pero entonces dice, le vuelvo a poner para continuar con el siguiente versículo: pero si alguno piensa que es impropio, que su hija virgen, que pasa ya de edad, y es necesario que así sea, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Es decir, si crees que tu hija ya te está dejando el tren, como decimos, y quieres que se case, pues que se case, no hay problema. Versículo 37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. O sea, aquí, ¿cómo lo traigo a mi tiempo? Si mi hija no se quiere casar, que no se case. Pero la hija tiene que meditarlo, pues, si no está metida en fornicación, porque eso es pecado y la paga del pecado es muerte, y Dios va a corregirlos, pues Dios va a corregirlos. Entonces, si su hija puede mantenerse sin problema, no la presione, que no se case, que llegue y el tiempo, que sus hijos estén en la voluntad de Dios. Lo que pasa es que no siempre la voluntad de Dios es lo que nosotros pensamos. Óigame, no siempre. Pablo, suponemos que Pablo era soltero, probablemente era divorciado, probablemente era viudo, no lo sabemos, ¿verdad? Pero Pablo siguió y le sirvió al Señor. Él tenía un llamado especial. ¿Cómo sabe usted que su hijo no tiene un llamado especial? Entonces, dice el versículo 38, oiga esto, estamos ya casi para terminar. De manera que el que da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, oiga esto, aunque a usted le parezca imposible, hace mejor. Ahí se va a quedar a vestir santos. No, a servirle al Señor, hombre, tranquilo. 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí Pablo pone otra regla. La mujer casada y el hombre casado, por supuesto, están ligados en la ley del matrimonio. Si alguien fallece, el vínculo matrimonial se rompe, y aquí Pablo nos está enseñando también que el vínculo matrimonial no es eterno. Ponga atención.
ay, en el cielo vamos a seguir juntos. No, hasta que la muerte los separe. Allí se terminó el matrimonio, es cosa del mundo. Allá vamos a estar casados con el Señor, ni se van a dar. Dice que el Señor dijo que íbamos a ser como los ángeles, ni nos vamos a dar en casamiento, no nos vamos a casar. Vamos a ser espíritus libres allá, en el Señor. Entonces, si la mujer o el hombre quedan viudos, pueden casarse, son libres de casarse. Pablo dice, mejor que no se case. Pero si se quiere casar, cásese, con tal que sea en el Señor. Es decir, no agarre cualquiera, tiene que ser cristiana. Eso es lo que dice Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ay, pero es que es tan bonita. Amados, pues sí, son más provocativas, son más sueltas. Pero después, amados, ya cuando se case, le van a caer las pestañas y qué más, no sé qué más cosas le pueden caer. Entonces, mejor que sea en el Señor. Una mujer que ame al Señor. Y dice el versículo 40. Oiga esto y con este terminamos. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amados hermanos, miren, la Biblia es tan clara, oiga, pero tan clara, que si nosotros no tenemos respuestas porque no la leemos. Y muchos pastores la manipulan para que se hagan lo que ellos piensan. Pero si nosotros dejamos de pensar individualmente y dejamos que la Biblia hable en el Espíritu del Señor, nosotros vamos a comprender. Si Dios nos da respuesta para todos los líos que se le aparezcan. Dios nos guía. Dios quiere que estemos bien, Dios quiere que seamos libres para servirle y no estemos en amargura. Dios quiere que el matrimonio sea un lugar donde estamos bien, estamos gozosos, amamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos tienen un lugar para desarrollarse y los esposos también, un lugar de bendición cuando estamos en el Señor. Y cuando permitimos que el estar en el Señor llegue también al matrimonio y sea un matrimonio que agrade a Dios. Mis queridos hermanos, está sencillo la palabra de Dios, sencillo de entender, pero a la hora de vivirlo es difícil. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Pastor, yo no sé, yo no me quiero casar, pero ya tengo yo relaciones con mi novia. ¿Y qué me puede decir a eso? Le puedo decir fornicario, porque eso es fornicación. Ay, pero mejor no le cuento. Sí, pero Dios ya lo sabe, hijo. Aunque no me digan nada, aunque no me comenten nada. Amados, mire, Dios sabe todo. Y entonces Dios te ha comprado a ti con precio. Dedícale al Señor tu vida. Pídele perdón al Señor. Permite que Dios te diga a ti qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Qué es lo que Dios tiene para nosotros. Mire, termino en el versículo 23. Oiga esto lo que dice. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. La libertad que Dios nos ha dado es una libertad que debe extenderse no solamente a mi persona individual, sino que a todo lo que yo soy. Si yo estoy casado, mi libertad debe llegar a mi casa, debe llegar a mis hijos. Mis hijos tienen que entender cuál es la voluntad del Señor. Mis hijos tienen que entender que si pueden mantenerse en libertad y tienen don de continencia, no tienen que casarse. Pero si están jugando, se van a quemar. Dice la Biblia, el proverbio, creo que es el proverbio 7, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Le aseguro que no. No, hermano. Entonces, pongámonos a cuentas con el Señor. Pero el consejo de Pablo, manténgase libre, hombre. Si no está casado, no se case. Pero si está casado, ame a su pareja, cuide de su familia. Pero cuando vaya a la casa de Dios, haga como si no lo está para servirle al Señor. Ponga a Dios arriba de su familia para que Dios cuide su familia y bendiga a su familia y que su familia no sea tropiezo nunca para servirle al Señor. Amados, mire, Dios nos ama de tal manera que tiene absolutamente tantas cosas, oiga, tantas cosas para nosotros que cuando no atendemos su palabra, su preciosa palabra, mis queridos hermanos, nos metemos en líos y sufrimos. Así es que yo le invito a que podamos ser obedientes a la palabra del Señor, que también sea Dios de nuestra vida, de nuestra vida matrimonial,
Y si está usted soltero, que Dios sea rey de su soltería también. Así Dios le va a traer a usted, oiga esto, cuando Dios decida que es tiempo que usted se case, Dios le va a traer a usted el cónyuge. Si usted es hombre, si usted es mujer, va a traer un varón, y si usted es varón, va a traer una mujer, y usted se va a enamorar de ella y va a ser feliz con ella. Bien, mis queridos hermanos, gracias de verdad por haber estado con nosotros. Les aseguro que Dios le ama y que Dios tiene control de todas las cosas, pero Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él, que nosotros aceptemos su palabra y todos los aspectos de nuestra vida, sea en el trabajo, sea en mi casa o en todos los lugares, Dios sea verdaderamente mi Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios te damos en este hermoso momento, Señor. Gracias por este estudio, por la palabra que nos has enseñado. Ayúdanos, Dios, a absorberlo, a vivirlo y a esperarlo, Señor, y saber que contigo somos más que vencedores. Bendice a cada uno de las personas que estuvieron conectadas, Señor. Permite que esta enseñanza les enriquezca para ellos mismos y para otros. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mi amigo, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, al final va a salir una oración en su pantalla. Repítala con fe y nosotros estamos seguros que Dios le salvará. Recuerde, este próximo viernes tenemos nuestro servicio de oración, viernes de oración. Acérquese y alabemos al Señor y oremos. Tenemos jóvenes en Victoria este viernes. Acérquese, traiga a sus jóvenes y que podamos juntos pues apoyar a nuestros muchachos y que los muchachos aprendan cada vez más del Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.